Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este sexto episodio de Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga para aquellas personas que se estén pensando en realizar la tesis o la estén realizando. Durante este proceso se recomienda hacer una estancia breve en otro centro internacional mayormente para aprender nuevas metodologías o herramientas que ayuden en el desarrollo de la tesis. Incluso esta estancia es puntuable en algunas acreditaciones y evaluaciones. En este episodio ahondaremos más en todos los aspectos que suponen la realización de una estancia internacional con dos doctorandos de la Universidad de Málaga. Comenzamos. Como decía, ¿quién mejor para hablar de estancias que los propios doctorandos y doctorandas que la han realizado? En este caso tenemos con nosotras a Celia Caballero Cárdenas. Ella es doctora en matemática, defendió hace poquito, en febrero de 2024, su tesis, y actualmente disfruta de un contrato postdoctoral en la Universidad de Málaga. También tenemos a Francisco José Chamizo Nieto, doctor arquitecto del programa Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible. Es un programa interuniversitario en el que participa la Universidad de Málaga. Y como decía, es doctor arquitecto desde octubre de 2023, también hace poco, y actualmente también está realizando otra estancia postdoctoral en Lisboa. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias. Comencemos por el principio. ¿Por qué decidisteis hacer una estancia? Por ejemplo, Francisco, ¿en tu caso? Bueno, yo en mi caso, mi tesis aborda el fenómeno de la turistificación y gentrificación en destinos turísticos, y yo siempre al principio, aunque tiene una base muy local, porque sí que analizo de forma concreta el caso de Málaga, sí me planteé hacer un estudio comparado de casos. Y no solamente quería hacerlo en el contexto español, sino que entendía que era positivo hacerlo en otros destinos, y en parte la estancia estaba motivado por eso, ¿no? Y de hecho mi primera estancia fue en Lisboa porque también era un destino donde este fenómeno es bastante significativo y bueno, el objetivo de la tesis era buscar patrones urbanos comunes, ¿no? En estas ciudades que todas compartían, que eran destinos portuarios, eran ciudades portuarias, ¿no? Y también había una fuerte oferta cultural y de ocio, y también había una gran población flotante de turistas. Entonces, bueno, todas estas características comunes pues motivaron el hecho de abordar el caso de Lisboa en la primera estancia. ¿Y en tu caso, Celia? Bueno, pues en mi caso, el realizar una estancia predoctoral es algo que en mi grupo de investigación está como muy establecido, y en general pues se asume que todos los que estamos haciendo el doctorado pues vamos a realizar la estancia predoctoral para, bueno, como vamos a hablar después, supongo, para después poder tener mejores posibilidades tanto académicas como laborales. Uno de los puntos a la que también la gente se acoge, por así decirlo, a la hora de realizar una estancia, y que ya en el segundo episodio nos comentaron las responsables de la escuela de doctorado en ese momento, era que si realizas una estancia mínima de 3 meses fuera de España, junto con otros requisitos, se incluye la mención de doctorado internacional. En vuestro caso, imagino que lo habéis obtenido, ¿teníais esto en mente a la hora también de solicitar la estancia? Sí. Bueno, en mi caso, por supuesto, era como un factor muy importante, porque es que, bueno, como has dicho, a la hora de pedir plazas, de solicitar acreditaciones, pues algo que se valora muy positivamente. Entonces era como algo que había que hacer. Entonces, uno de los principales motivos para plantearme la realización de la estancia, aunque después, por supuesto, están también los motivos académicos, ¿no? Pero este es uno de los motivos principales. Yo comparto lo que dice Celia. La verdad que yo siempre me decían que hacer la estancia no era una opción, en el sentido de que sí que había que hacerlo porque a la larga esto, si no lo hacías, te pesaba. En el sentido de que luego si querías acreditarte, optar a plaza, bolsa, las estancias se valoran muy positivamente, y ya no solamente las estancias predoctorales, en este caso para conseguir una mención internacional, sino también las propias estancias postdoctorales, que esto es algo que se está valorando mucho.
El haber realizado una antes, ¿verdad? Y bueno, ya nos ha comentado un poquito, Francisco, que tu primera estancia fue en Lisboa y las razones. Y aunque ahora profundizaremos más, nos gustaría que nos contarais algunos datos de vuestra estancia. ¿En qué año la realizasteis? ¿Dónde? ¿Durante cuánto tiempo? Tú, en tu caso, creo, Francisco, que me has dicho que realizaste 2, ¿no? La de Lisboa y la otra, ¿dónde fue? Bueno, yo he realizado 2 estancias predoctorales en Lisboa y la tercera también en Lisboa. La verdad que el hecho de elegir este destino ya no solamente es porque Lisboa es un caso de estudio, porque también estoy abordando el fenómeno en Oporto, es porque el centro de investigación, la verdad que era muy afín a mi línea de investigación. Entonces, bueno, creo que eso pesó bastante a la hora de elegir el destino también, porque aquí hay un grupo de investigación que se llama Territour, que es sobre territorio y turismo, es muy en la línea del grupo de investigación de la Escuela de Arquitectura en la que estoy adscrito. Y bueno, en relación a un poco qué fue lo que tuve que realizar y tal, pues por un lado había trabajo de campo, había que recoger datos, eso era bastante determinante. Y luego también aprender de los miembros, los integrantes del grupo de investigación aquí en Lisboa, porque ellos sí que es verdad que tienen mucha trayectoria en este campo, hay investigadores que son muy citados, que son referentes a nivel internacional, entonces yo creo que todos estos factores pesó a la hora de venirme a Lisboa, no una vez, sino con esta serían 3 veces, y también porque me he sentido muy a gusto y muy acogido, y también porque hemos iniciado colaboraciones entre la Universidad de Málaga con Lisboa, entonces bueno, al final todo ha sido como muy, muy fácil. Y en tu caso, Celia, ¿dónde la realizaste? ¿Cuánto tiempo? Sí, pues bueno, yo realicé una estancia de 3 meses entre marzo y junio del 2023, es decir, el año pasado. Y estuve en Francia, en el Laboratoire de Mathématiques de Versailles, que bueno, es un centro de investigación matemática que forma parte de la Universidad Paris-Saclay y que su base está en Versalles. Entonces, bueno, parecido a Francisco, al final, al realizar esta estancia predoctoral, se inició una colaboración con este profesor, que bueno, ya venía de antes en el grupo, pero se nos han quedado también algunos trabajos pendientes y de hecho ahora en abril iré de vuelta en este caso una estancia más breve de 1 mes, pero volveré otra vez allí para seguir trabajando con él. Y os quería preguntar, en tu caso, Celia, en Francia, en el caso de Francisco, en Portugal, ¿el tema del idioma supuso una barrera? ¿Teníais ya algún conocimiento previo de ese idioma o ha supuesto algo, un impedimento? Bueno, yo llevaba un par de años estudiando francés porque en general me gusta estudiar idiomas. De hecho, estoy en uno de los cursos de la UMA de francés y era como la oportunidad de ponerlo en práctica. Aunque, bueno, yo con el profesor con el que estuve trabajando, cuando llegábamos y tal, intentábamos hablar en francés porque yo también se lo pedía, pero después cuando ya nos poníamos a trabajar pasábamos al inglés porque había muchas cosas que se me escapaban. Yo en mi caso tengo que decir que yo me fui, digamos, sin saber nada de portugués, un poco con la esperanza de que esta experiencia un poco inmersiva en el idioma, ¿no? En la cultura portuguesa me hubiese un poco provocado el aprender, ¿no? Y saber bastante el idioma. Pero luego la realidad es que, curiosamente, si yo hablo en español y ellos me hablan en portugués, llegamos a un entendimiento. Porque siempre utilizamos de comodín al principio yo el inglés, pero ellos incluso me animaban a que preferían que hablase en español y ellos me contestaban en portugués. Y sí que es verdad que yo a nivel de listening sí entiendo el portugués, pero es verdad que a nivel de yo poder mantener una conversación y enunciar palabras y frases seguidas, pues es verdad que me cuesta más trabajo. Pero no ha sido un impedimento. De hecho, antes de irme de estancia ya tuve una reunión previa con mi tutor y me comentó que no había problema en que hablase español e inglés y que con eso pues sí que había comunicación. Sí, al final también el inglés es un poco lenguaje universal casi, ¿no? En estos casos, sí, sobre todo en la ciencia. Claro, en la investigación sobre todo también. Algunas de las estancias suelen subvencionarse con becas de movilidad que no van asociadas a contratos y en otras ocasiones alguien te invita, algún profesor del centro de destino,
a realizar la estancia sin necesidad de beca. Pero claro, en ese caso tienes tú que poner de tu bolsillo y hacer frente al gasto que supone esta experiencia. ¿Contaste con alguna ayuda económica para sufragar estos gastos de la estancia? Y si es así, ¿cómo la conseguiste y qué os cubría económicamente? Empiezo contigo, por ejemplo, Celia. Sí, bueno, en mi caso, yo cuento con un contrato FPI. Entonces, dentro de este contrato FPI estaba contemplada una ayuda para estancia. Entonces, lo que tuve que hacer fue simplemente enviar una solicitud a la Universidad de Málaga, que era más bien como para informar de que quería hacer uso de la ayuda, cuáles eran los datos de la estancia, cuánto tiempo iba a estar, en qué país. Entonces, bueno, al final no es una convocatoria competitiva como es el caso de otras ayudas como la FPU. En mi caso, pues simplemente era pues más bien informar. Uh-huh. ¿Y en tu caso, Francisco? En mi caso, bueno, mi situación es diferente porque yo tuve primero la ayuda, el contrato predoctoral del plan propio y en mitad de mi tesis conseguí la FPU. Entonces, mi primera estancia estaba, digamos, en el caso de que tenía la ayuda del plan propio y yo opté a la ayuda para la realización de tesis encaminada a la obtención de mención internacional de la EDUMA, que es una acción sectorial del plan propio, la 147, y esa, digamos, fue la financiación que obtuve en la primera estancia. Ya en la segunda ya era FPU y sí fui beneficiario de la ayuda para estancias breves FPU. Que quiero decir que ambas ayudas son competitivas y actualmente en mi estancia postdoctoral la ayuda que he recibido ha sido la del plan propio para la realización de estancias. Entonces, bueno, yo aquí sí quiero animar a los oyentes, si se están planteando hacer estancias, qué ayudas hay, porque en mi caso yo sí creo que son determinantes para poder un poco embarcarte, ¿no? En esta aventura, porque al final irte fuera tiene unos costes, ya no solamente personales, también económicos, y bueno, mi experiencia en Lisboa siempre existe como ese mantra de que parece como que aquí es más barato todo, pero desgraciadamente en Lisboa el nivel de vida es muy, muy caro. Y yo creo que sin la ayuda no habría sido posible o tendría que haber tirado de ahorro. Eso os iba a preguntar justo eso, ¿no? Que si creíais que sin esa ayuda hubierais podido realizar la estancia de la misma manera. Y claro, en tu caso, Francisco, pues como me dices, efectivamente no, ¿no? Yo Yo diría que estoy no completamente porque, de acuerdo, vaya. Sí, sí. vamos, por ejemplo, es que ya solamente el acceder a una vivienda en alquiler, o sea, es una odisea. De hecho, yo lo pasé regular la primera vez porque, bueno, tuve problemas con el alojamiento que reservé, que resulta que luego se realquiló y bueno, tuve que un poco improvisar una búsqueda rápida para otro alojamiento y al final salió todo bien, pero incluso en la segunda estancia sí pude irme a una residencia de estudiantes durante 2 meses, pero luego al siguiente mes pues no me dejaban estar porque tenían preferencia a alumnos que se quedaban durante todo el semestre, porque también quiero decir que el hecho de irte 3 meses también limita a la hora de buscar alquiler, porque de hecho no eres el perfil que buscan porque no le es rentable muchas veces. Entonces, el otro mes que me faltaba de esos 3 meses en esa segunda estancia, sí fue bastante complicado. De hecho, me tuve que ir a vivir incluso fuera de lo que era el municipio, el término municipal de Lisboa, al área metropolitana. Y bueno, al final es un poco triste, ¿no? La poca oferta que hay. De hecho, aquí en Lisboa se están haciendo residencias universitarias porque hay mucha demanda y el mercado está bastante tensionado eh, porque también es un destino turístico y al final, pues bueno, eh, no solamente queremos ir por estudios, también mucha gente quiere ir por turismo, por cuestiones laborales, ¿no? Y al final hay mucha demanda y poca oferta. Uh-huh. Y Celia decía que tú también que estabas de acuerdo, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con Francisco. Vaya, yo creo que sin esta ayuda la realización de la estancia hubiese supuesto para mí un esfuerzo económico que sería demasiado grande. Además que, bueno, como ha dicho Francisco, los precios de los alojamientos están por las nubes, en Francia también, y está la dificultad extra de que te vas 3 meses. Entonces, todo es mucho más complicado y más caro porque al no ser alquiler de larga estancia se encarecen los precios. Además, bueno, tenemos que tener en cuenta que el salario de un investigador predoctoral
es bastante bajo y que cuando nos vamos tenemos que seguir pagando, por ejemplo, el alquiler que tenemos aquí en Málaga. Claro. Entonces, son muchos gastos y bueno, yo creo que este tipo de ayudas son esenciales porque si no las tuviésemos, al final únicamente podrían realizar estancias aquellas personas cuyas familias se encuentren en una buena posición económica y que les puedan ayudar. Entonces, esto lo que provocaría sería una desigualdad de oportunidades muy importante. Ese es un tema muy interesante, el tema de la desigualdad. A la hora de hacer el doctorado durante estos años, la verdad que es un tema que muy recurrente, que ha salido en varios episodios y es un tema que también preocupa, ¿no?, a los doctorandos y doctorandas porque se ven, pues eso, en desventaja, porque al final, queramos o no, hay mucha competitividad también. Y me gustaría continuar, bueno, habéis dicho una cosa interesante que me gustaría retomarla más adelante, que es, bueno, que nos habléis un poquito de cómo es vuestra vida o cómo ha sido vuestra vida ya al margen de la investigación. Pero vamos a continuar con el tema de la estancia y me gustaría ahora centrarme en el proceso de solicitud, en cómo fue vuestra gestión, si a vosotros os ofrecieron realizar esa estancia, si buscasteis vosotros la institución y dónde realizarla. Ya Francisco nos comentaba un poco, ¿no?, que en su caso también pesó bastante el hecho de que el centro de Lisboa donde la realizó fuera también, tuviera su misma línea de investigación y demás. Si había algún requisito, Francisco, no sé si nos puede ampliar un poco más. Sí, bueno, yo en mi caso la estancia, las tres, la he realizado en el Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de Lisboa, que está adscrito al Centro de Estudios Geográficos aquí en la Universidad de Lisboa y bueno, a mí sí me pesó bastante el hecho de, ya que te embarcas y quieres hacer una estancia, pues bueno, uno busca irse con un grupo que realmente le aporte a la tesis, ¿no? Esto lo digo porque muchas veces también pesa pues si hay algún tipo de relación previa por parte de tus directores con otros investigadores en el extranjero, pero en mi caso tengo que decir que fue a ciegas, porque la iniciativa de buscar este centro y contactar con investigadores aquí fue un poco por iniciativa propia y bueno, a nivel de cómo se gestionó la estancia, pues bueno, efectivamente yo es que siempre leía a autores que eran muy citados, que se encontraban en este grupo y a mí eso me pesó bastante y fue lo que me determinó a irme a Lisboa, aparte de porque el caso de estudio también era interesante en el contexto de mi tesis. Y no sé, en relación a si era muy burocrático, si había mucho papeleo, realmente es que en mi caso fue todo muy natural porque yo básicamente mandé un mail un poco pidiendo hacer la estancia y me contestaron, recuerdo, en menos de media hora, fue súper rápido. Eso también como que te motiva porque hay interés por recibir doctorando. Y básicamente luego lo que hicimos fue concertar una reunión, básicamente para yo contarle mi plan de trabajo, cuál era mi objetivo de investigación para realizarlo durante la estancia. Y la verdad que como era todo tan ad hoc, en el sentido de que fue algo como muy natural buscar este grupo porque era muy afín, luego fue todo como muy natural porque luego ya recibí la carta de aceptación y bueno, luego a nivel de más papeles que te piden, pues bueno, cuando pides este tipo de ayudas que hemos comentado antes, ¿no?, para tener financiación, bueno, básicamente te piden una memoria, un plan de trabajo, también te piden la carta de aceptación, tu currículum. Y bueno, yo no considero que sea muy burocrático, sí que creo que es más odisea una vez que aterriza y te tiene un poco que buscar la vida en el destino, ¿no? Alojamiento, transporte, horario, pero a nivel de papeleo, no sé, yo creo que como doctorando estamos acostumbrados a otro tipo de procesos más burocráticos y a mí no me resultó tan latoso. Uh-huh. Y en tu caso, Celia, también nos ha comentado, ¿no?, que ya había como cierta relación previa con el centro. Sí, bueno, nosotros acabábamos de terminar un trabajo que estaba marcado dentro de mi tesis y pues vimos que era el momento de realizar una estancia. Entonces, en función de ese trabajo que teníamos, pues mis directores me sugirieron como distintas líneas de investigación con las que podíamos seguir trabajando y para cada una de ellas, pues ellos conocían a expertos en el tema con los que podíamos trabajar y que nos podían aportar. Entonces, bueno, discutimos las distintas posibilidades y finalmente decidimos
que esta era la mejor opción. Entonces simplemente le enviamos un email, le contamos lo que queríamos hacer y pues igual que Francisco nos dijo que sin problema, tuvimos que acordar las fechas que nos venían mejor a los dos y eso no fue difícil. Es verdad que, como dice Francisco, pues el papeleo que hay que hacer tampoco lo veo excesivo, porque bueno, le tuve que pedir como la carta de invitación, hacer todo lo del currículum, el plan de la memoria y tal. Yo creo que lo más estresante quizás es la búsqueda de alojamiento, que hasta que no lo encuentras, pues dices, ¿de verdad voy a poder irme? Porque yo estaba echando solicitudes en residencias y tal, y yo decía, como no me den en alguna de estas, algún piso de alquiler es que no me van a coger nunca para 3 meses en un piso de alquiler, y los precios que había en otras plataformas eran muy, muy, muy caros. Entonces yo creo que esa es la parte un poquito más estresante del proceso. Vamos, la burocracia no hizo tirar la toalla en este caso. Es interesante también una de las cosas que me habéis dicho los dos y que también nos comentó una doctoranda en otro episodio, cuando hablamos en el episodio que hablamos de FPU, de FPI, nos hablaba de ese proceso, ¿no? De enviar un email y que el centro de recepción, de acogida, por así llamarlo, siempre está abierto, ¿no? A recibir a personas y al final es también como un halago casi para ellos, ¿no? Que una persona quiera realizar la estancia con ellos y a mí personalmente me llama la atención. Creía que era un poco más complicado ese paso. Sí, al final yo creo que para ellos es una oportunidad también porque se abre una nueva colaboración. Para ellos tampoco supone ningún tipo de coste económico porque en general viene financiado por nuestra parte, entonces entiendo que estén abiertos a ello. Es verdad que supone un trabajo extra para el profesor que nos acepta, pero creo que es un trabajo una colaboración que es interesante. Uh-huh. Eso va a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué realizasteis allí? Si ibais con un plan de trabajo, si teníais pensado publicar algún artículo, aprender alguna metodología, herramienta, recoger datos. ¿En tu caso, Celia? Bueno, en mi caso iba con la idea de lo que queríamos hacer y para poder llevarla a cabo pues nos era de utilidad la experiencia previa que este profesor tenía con el tema. Entonces, pues le contamos la idea y a partir de ahí pues ya empezamos a tener reuniones en las que hablábamos cuáles serían los siguientes pasos, después yo le enseñaba los avances y así íbamos iterando y finalmente pues acabamos escribiendo un artículo juntos que está ahora en proceso de revisión. Uh-huh. Y en este proceso, el centro, en tu caso de Versalles, de Francia, ¿estaba en contacto con tu grupo de investigación de aquí? ¿Hacíais también, no sé, reuniones a...? Sí, puntualmente hacíamos alguna reunión también con mis directores de aquí de Málaga para poner un poco en común, aunque yo los iba poniendo al día de cómo iba todo, pero de vez en cuando hacíamos alguna reunión todos y pues hablábamos cómo íbamos a seguir, cómo íbamos viendo el proceso, etc. Entonces sí había una comunicación todo el rato entre España y Málaga, entre Málaga y Versalles. Y Francisco, tú también nos comentabas, ¿no? Al principio que tenías también un poco en el foco Lisboa por el tema también de tu tesis. Sí, yo, bueno, en mi caso pesaba mucho el hecho de incorporar Lisboa como caso de estudio y también Oporto, entonces, bueno, a lo largo de estas 3 estancias pues se ha recogido datos, no solamente a través de fuentes oficiales, sino a través del trabajo de campo como una forma de validar esos datos. Luego también a nivel metodológico he recibido mucho apoyo porque, bueno, yo al final, para poder comparar ciudades portuarias, sí tuve que definir un sistema de indicadores, ¿no? Para poder un poco hacerlo lo más objetivo posible y ellos sí me apoyaron mucho en esta línea porque tenían bastante experiencia y de hecho a mí me ofertaron la opción de poder dar un seminario para contar mi trabajo de investigación o mi plan a todo el grupo de investigación y fue muy útil porque no solamente yo difundía un poco lo que estaba realizando, sino que también los diferentes investigadores pues tenían diferentes perfiles. A lo mejor había algunos que se dedicaban más a la geoestadística, otros trabajaban más con análisis cualitativo, otros con cuantitativo. Entonces fue una oportunidad para que ellos también me dieran feedback y un poco redefinir esos indicadores, esa metodología. Entonces la verdad que fue muy completo, ¿no? la experiencia en este sentido. La verdad que sí, que también lo noto un poco como mucho apoyo, ¿no? También por parte
Sí, 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 de hecho, es que a mí me sorprendió porque una cosa como que a mí me sorprendió sobre todo fue que yo cuando vine, ellos tienen como un espacio destinado a doctorandos, que es como una sala donde los doctorandos trabajan, ¿no? Y de hecho también tienen mucha cultura de recibir doctorandos que hacen estancias de investigación, porque no fui yo solo, o sea, cuando yo me vine la primera vez éramos como, no sé, éramos 6 españoles, aparte de compañeros portugueses, brasileños, también había italianos, entonces es un centro también con mucha trayectoria y también con mucha apertura a recibir alumnos de doctorado. Y a mí eso me sorprendió porque yo no pensé que la acogida fuese incluso teniendo como un propio espacio para yo poder realizar mi trabajo codo con compañeros que también estaban en mi misma situación, ¿no? Haciendo la tesis. Y esto lo digo porque es muy positivo porque al final cuando trabajas con gente que está como en tu misma sincronización, en tu mismo nivel, ¿no? Pues a lo mejor es como que tienes más apoyo, ya no solamente por un equipo docente o de investigadores, sino también con compañeros que son doctorandos, ¿no? Y a mí eso sí que me sorprendió. No sé, me resultó como muy positivo. Ujú. Justo en el capítulo anterior sobre salud mental nos comentaba una doctoranda eso, ¿no? Que ella el mayor apoyo que ha tenido ha sido un igual, por así decirlo. Otra persona que justo estaba realizando la tesis también y que al final era quien también la podía comprender mejor. Ujú. No, Y totalmente, porque sí, es que pienso que si ya de por sí la tesis es algún trabajo como muy solitario, el hecho de encontrarte entre iguales, yo creo que eso también como que te anima más, ¿no? No sé. Además, muchas veces tú te planteas, bueno, es que no me está saliendo esto, será porque es que yo no valgo para esto. Y cuando ya lo hablas, en mi caso con mi compañera, le contaba que tenía un poco más de experiencia que yo, me contaba, es que no me está saliendo esto, y me decía, pues es que es normal, si yo tardé muchísimo en que me saliesen esas cosas. Entonces, como que el apoyo de ver que hay personas que han pasado por el mismo proceso que tú, que al final se sale de ahí y tal, yo creo que es súper importante. claro, sí, ese sentimiento de solidaridad que hay a veces también se ve un poco borrado, por así decirlo, con ese apoyo. Y aunque las comparaciones son odiosas, me gustaría ahora que me contaréis si visteis respecto a España alguna diferencia en el ámbito de la investigación como doctorandos entre vuestro centro de recepción, de acogida y... Yo, por ejemplo, bueno, después de la experiencia que ha contado Francisco, la mía fue bastante diferente y yo no tuve mucha relación con otros doctorandos. Pero he hablado con gente que está haciendo allí la tesis y tal, y algo que a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención es la docencia predoctoral, que allí parece que no es algo muy común en Francia y muy pocos dan clases. De hecho, los directores así más chapados a la antigua, pues como que están en contra de que den clase porque les quita tiempo de investigación. Entonces allí el proceso es un poco diferente y es verdad que es posible dar clases, pero lo que se hace es que se abre como una lista y hay un comité que elige pues según el currículum de los candidatos. Además, estas clases se pagan aparte y se pueden dar como en otras universidades distintas a las de su escuela de doctorado. No sé, es un poco diferente todo esto. Y en tu caso, Y después por hablar, ¿no sí, pudiste dar clase? dime, ¿Pudiste dime. dar clase o no entraba dentro de tu...? No, no, esto no entraba dentro del plan, pero sí, en lo de las clases es algo diferente. Creo que sí conocí a algún doctorando que una vez que se le había acabado el contrato predoctoral, si aún no habían terminado de escribir la tesis, tenían como un contrato de un año para escribir la tesis y durante ese año tenían muchísimas clases. No sé, entonces era un poco diferente esto. Ujú. En tu caso, Francisco, no sé si... Yo en mi caso, lo que sí que noté es como que había más cultura de recibir doctorandos. No sé, yo eso es que lo vi como una novedad porque no me esperé que la acogida fuese tan abierta. Sobre todo a nivel de espacio, también a nivel de medio, o sea, te dan mucha libertad. No sé, a mí, por ejemplo, ya no solo teníamos una sala donde poder estudiar todos los doctorandos, sino también que había una sala de GeoLab que si necesitaba hacer algún tipo de análisis geoestadístico y necesitaba de algún ordenador con más potencia, pues te lo dejaban a tu disposición. También había una sala que era para proyectos de investigación. Luego también, siempre que venía alguien, pues
siempre había como un calendario o un programa de seminario, entonces siempre estábamos abiertos a escuchar las investigaciones del resto de los compañeros. No sé, yo en general sí vi que como que se apostaba mucho por recibir doctorando y un poco aprovechar como esas sinergias que podría haber, ¿no? Ya no solamente a nivel académico, que también, porque como comentaba Celia, pues si tú tenías alguna duda de, oye, no encuentro en qué base de datos puedo localizar esto, o metodológicamente esto no sé un poco cómo terminar de mejorarlo, pues siempre al estar entre iguales, pues te asesoraban, ¿no? Y podía un poco apoyarte en ellos, ¿no? Pero es que también a nivel personal yo creo que es muy importante. Lo digo porque también yo he recibido experiencias de otros compañeros que han hecho estancias que me han dicho que su experiencia ha sido como muy solitaria, que incluso a veces, eh, digamos, en las reuniones con su tutor de estancia pues a lo mejor eran puntuales, semanales, ¿no? Pero luego el trabajo era como muy individual, ¿no? Y es que en mi caso, yo cuando cuento mi experiencia, mis compañeros siempre me dicen, joder, Francisco, qué suerte, ¿no? Que te hayas encontrado un poco con esto, ¿no? Y bueno, creo que prueba de ello es que he repetido, ¿no? Total. Hasta con una tercera estancia, ¿no? Pero no sé, de verdad que lo digo tal y como lo siento, porque es que no me esperaba que fuese así. De hecho, yo cuando me vine la primera vez, tengo que decir que fue justo cuando nos dejaron viajar, después de habernos vacunado del COVID ese verano de 2021. Y yo pensaba que a raíz de toda esta situación pandémica, pues que todo iba a ser como muy solitario, muy individualista, que apenas íbamos a tener trato con los investigadores o con doctorandos. Y es que, claro, es que a mí ese esquema se me cambió por completo cuando vi que ellos sí que estaban como muy receptivos a recibir doctorandos. Y yo eso sí que es verdad que por experiencias que me han trasladado otros compañeros, yo no creo que eso sea siempre, ¿no? Entonces yo creo que ahí también influye mucho la cultura, ¿no? De cómo entienden el doctorado también los diferentes centros de investigación, ¿no? Claro. Pienso. Sí, sí, totalmente. Me gustaría ahora que volviéramos un poco a la parte fuera de lo académico. No habéis hablado de alojamiento, de la dificultad que habéis tenido para encontrar. ¿Cómo es la vida en otro país? ¿Cómo es el día a día? No sé, hicisteis grupos de amigos, aunque bueno, en poco tiempo, ¿no? Quizás no da para consolidar algo fuerte, pero ¿cómo fue vuestra vida allí? Francisco, por ejemplo, continúo contigo. Pues mira, en mi caso, hilando con lo que estaba comentando antes, pensaba que iba a ser muy solitario, pero claro, ya de repente encontrarte con muchos doctorandos en tu misma situación, pues eso ya también un poco facilitaba el poder hacer amigos, ¿no? Y poder hacer grupos. Y también quiero hablar un poco sobre la internalización, ¿no? Porque el perfil no solamente es irte de estancia y lo típico, entrar en algún grupo de Facebook de españoles en Lisboa, ¿no? Y un poco cerrarte al contexto tuyo nacional. Y no sé, en mi caso, como fue todo tan intercultural, ¿no? Porque había gente de diferentes nacionalidades, yo eso sí que lo vi como algo muy, muy positivo. Entonces, también decir que en esa sala de doctorando no solamente hay uno o dos, es que prácticamente siempre está llena, ¿no? Entonces, lo raro era no intercambiar un chascarrillo con algún compañero, ¿no? Porque al final, si estás en un mismo espacio-tiempo durante 3 meses, pues es normal que al final, pues eso, intercambies conversaciones, preguntas, inquietudes y al final, pues, uno pues genera amistades, ¿no? Entonces, yo por esa parte sí que a nivel personal sí vi que fue muy positiva la experiencia, ¿no? Porque, por lo que digo antes, a mí yo pensaba que iba a ser todo muy solitario y para nada fue así. Mm. ¿Y en tu caso, Celia? Pues bueno, en mi caso, yo tuve la oportunidad de alojarme en el Colegio de España, que está dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, que esta es un conjunto de residencias que se creó después de la Primera Guerra Mundial como un punto de encuentro de estudiantes internacionales en París, un poco pues buscando la paz y que se relacionen distintos países, ¿no? Entonces, era muy interesante porque en esta residencia pues, se alojaban sobre todo investigadores, tanto que estaban haciendo estancias predoctorales como postdoctorales. También había médicos, músicos, y no solo de España, sino de todo el mundo. Entonces, bueno, estaba el Colegio de España, pero después había casas de muchos otros países. Entonces, esta oportunidad, pues, bueno, a mí me pareció realmente interesante porque pude vivir con personas de ámbitos completamente diferentes, pero al final es gente que tiene muchas ganas de aprender. Entonces,
pues el hecho de poder conocer a gente tan interesante para mí fue una experiencia muy, muy enriquecedora. De hecho, este año, en mi segunda estancia, volví a solicitar, bueno, solicité muchas residencias porque no sabía si iba a haber hueco, no iba a haber hueco. En casi todas, fuera de la cita internacional, me dijeron que no, que estaban llenas. De hecho, ahora son los Juegos Olímpicos, yo creo que eso también quizá lo complica un poco todo. Eh, y el Colegio de España estaba lleno, pero me han dado una habitación en la Casa de Corea. Así que para que veáis que es algo como muy internacional y al final yo creo que es una experiencia muy enriquecedora el poder alojarte en un sitio así. Totalmente. Entonces, sí, para mí personalmente fue muy enriquecedor. Totalmente. Imagino que el choque cultural no es tanto, ¿no? Porque al final son países similares a España, no hay como ese choque cultural tan grande, ¿no? Como a lo mejor, no sé, pienso en los países nórdicos, que a lo mejor nos impacta un poco más, ¿no? El modo de vida de allí. Sí, al final somos bastante parecidos, creo yo, ¿no? Sobre todo los portugueses y los españoles supongo que bastante más, pero bueno, los franceses tampoco nos diferenciamos tantísimo. Sí, yo por mi parte yo no percibí ningún choque. O sea, al final es como una inmersión cultural y un poco tú te empapas de la cultura portuguesa y no lo vi tan forzado, o sea, lo vi hasta natural porque como somos vecinos, pues no sé, fue muy, muy fácil. Claro. Y Francisco, ahora nos has comentado que estás realizando ya la estancia postdoctoral también en Lisboa, tu tercera instancia. ¿Hay alguna diferencia en el proceso respecto a las instancias predoctorales? Bueno, creo que Celia ya también la ha solicitado. No sé si alguna vez visto como alguna diferencia. Yo por mi parte creo que diferencia como tal no, porque bueno, sí que es verdad que en esta estancia postdoctoral yo he pedido una ayuda que no he pedido anteriormente, o sea, en las tres he pedido una ayuda diferente, pero luego a nivel de documentación yo creo que un poco que se resume a los mismos documentos, ¿no? Que al final no deja de ser una memoria, un plan de trabajo, luego incluso también nuevamente te piden la carta de aceptación, entonces a partir de ahí yo creo que la documentación se resume a lo mismo, básicamente lo que tienes que hacer es justificar por qué te vas, qué tareas vas a realizar allí, qué resultados son los esperables de esa estancia y, y yo creo que a nivel de documentación, yo no sé por parte de Celia, pero yo no he percibido que sea muy diferente a cuando solicitas una ayuda para irte de estancia durante tu etapa predoctoral. Sí, sí, para mí ha sido muy similar. De hecho, pues la única diferencia ha sido que lo he organizado con un poco menos de antelación. Entonces, pues el proceso de alojamiento ha sido un poco más agobiante que la vez anterior, pero en cuanto a burocracia, bastante parecido todo. Y esto es una carrera que nunca se descansa, por así decirlo, pero la estancia postdoctoral la experimentáis como con cierta tranquilidad al haber ya terminado la tesis o sigues teniendo como, no sé, ese agobio, por así decirlo. Yo creo Bueno, que... Dice Celia, ¿qué piensa? a ver, yo creo que al final ese agobio de seguir trabajando, seguir publicando, etcétera, lo vamos a seguir teniendo. Entonces, en cuanto a eso, pues no hay una diferencia notable con respecto a la estancia anterior. De todas formas, también yo quería decir que en campos como el mío, en el de las matemáticas, este requisito de un mínimo de meses de estancia que se está pidiendo, yo creo que debería flexibilizarse porque al final muchas veces el trabajo que hacemos, entiendo que en otros campos a lo mejor de laboratorio o lo que está haciendo Francisco para recogida de datos, etcétera, puede ser diferente, pero por ejemplo en casos como el mío yo pienso que el trabajo que realizamos muchas veces se puede hacer haciendo videollamadas puntuales con la persona con la que vamos a trabajar y eso no significa que nos cerremos al resto del mundo. Lo digo porque creo que el hecho de realizar una estancia supone un coste tanto personal como económico que es muy importante y que no todo el mundo puede permitirse. De hecho, ya llegamos a un punto de la vida en el que a veces pues, se nos complican las cosas. Entonces, no sé, creo que también es algo a plantearse, el hecho de intentar flexibilizar estos criterios porque no todo el mundo puede llevar a cabo estancias. Yo, bueno, pienso que la presión, como dice Celia, de publicar y seguir presentando resultados siempre va a estar ahí cuando haces carrera académica. Pero yo
sí tengo que decir que el peso o la presión de la tesis no está, porque ya la defendí, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos como menos presión por la tesis, pero sí tenemos presión por publicar, ¿no? Entonces, sí creo que se vive de una forma diferente, en parte. Pero también quiero comentar al hilo de lo que ha dicho Celia, que sí que es verdad que siento que hay como una especie de... eh, no sé, como que se está sobrevalorando demasiado el tema de la estancia, que yo entiendo, como dice Celia, que hay ciertos campos donde sí que están muy justificados. Por ejemplo, en mi caso, cuando tienes que recoger datos a través del trabajo de campo, pues es que no hay otra forma de hacerlo que si no te vas al destino, ¿no? Pero no sé, yo creo que no es tanto la cantidad de cuántas estancias has realizado, sino también la propia calidad. Yo lo digo porque siempre lo deseable y lo esperable es que tú cuando te vas de estancia pues haya resultados, que haya publicaciones, que haya transferencias, o sea, que no sea algo que pues que quede en tu propia experiencia y que luego no haya un resultado de investigación. Y entonces yo sí quiero quedar un poco, me quiero quedar con este mensaje, ¿no? De que no es tanto la cantidad de cuántos meses te ha ido, porque ahora es verdad que nos están pidiendo que tengamos muchos meses de estancia, sino que se valore también la calidad de esas estancias, que yo creo que eso es importante. Sí, los resultados, ¿no? Sí. Ujú. Muy interesante eso, sí, sí, ese alegato. ¿Qué os ha aportado esta experiencia? ¿Qué implicaciones tanto a nivel profesional como personal ha tenido la experiencia de la estancia? Celia, para ti. Bueno, en cuanto a nivel profesional, claro, ha sido la primera oportunidad que he tenido de trabajar con personas diferentes a mi director. Entonces, para mí esto fue muy interesante porque me aportó también pues ver otra forma de trabajar y también me dio cierta confianza en mí misma de decir, vale, soy capaz de trabajar bien con otras personas, de seguir obteniendo resultados positivos. Entonces yo creo que profesionalmente sí que me aportó esa confianza en mí misma. Y personalmente, pues el hecho de vivir en otro país, en ese caso que yo vivía en París, pues creo que es algo muy enriquecedor. Y el poder compartir durante estos 3 meses con gente de otros países, de otros ámbitos y tal, pues como he dicho, me resultó muy, muy enriquecedor. ¿Y Francisco, en tu caso? Bueno, a nivel académico, tengo que decir que fue muy positivo porque, igual que dice Celia, al final uno cuando está en Málaga, en su grupo, pues se siente como en su zona de confort y como que todo fluye, ¿no? Y es todo como muy, muy tranquilo. Y cuando tú te vas fuera y cuentas tu investigación, la compartes con otros investigadores en tu tema, aprendes muchísimo y también te ayuda a ver cosas que a lo mejor no habrías detectado, a lo mejor si te hubieses dedicado solamente a trabajar en Málaga. Lo digo porque a mí estos seminarios que comentaba anteriormente, en mis reuniones con mi tutor de estancia y también con compañeros del grupo, me sirvió para mejorar la metodología y redefinir el sistema de indicadores. Y yo creo que eso, si no me hubiese ido de estancia, yo no lo habría podido trabajar igual. Entonces creo que a nivel académico es muy positivo y luego también la oportunidad también de sentirte un poco que te dan espacio y que te integran en un grupo internacional. No sé, yo eso lo vi como muy, muy positivo porque no sé, sientes como que tu trabajo tiene valor, ¿no? Y no solamente valor local, sino también internacional, ¿no? Y luego también te sientes más acompañado porque no es algo que tú piensas que solo pasa en Málaga, ¿no? En el contexto español, sino que al final es algo que se puede compartir con otros investigadores porque al final no dejamos de analizar un fenómeno global que es como, que, bueno, la turistificación y la gentrificación, ¿no? Entonces, por esa parte a nivel académico sí vi claro que fue la experiencia muy positiva. Y luego a nivel personal, también yo nunca me había ido durante mi carrera de Erasmus y sé que la estancia no es un Erasmus, pero sí, como, sí se parece en el sentido de que tienes como una experiencia vital fuera de tu país durante un tiempo largo de estancia. No es lo mismo que viajar, cuando viajas hasta una semana y realmente la experiencia inmersiva, pues bueno, se limita. Pero claro, cuando de repente te encuentras 3 meses fuera y te ves con gente que está en tu misma situación y que a nivel personal recibes como mucho apoyo y es una experiencia también compartida con otros investigadores, yo sí lo recomiendo. Vamos, yo sí invito a la gente que haga estancias porque no solamente a nivel académico, sino a nivel personal, porque también te ayuda a ganar habilidades, ¿no? El hecho de estar tú solo,
como se dice comúnmente, buscarte la vida, desenvolverte en una ciudad que no conoces, también en la dificultad del idioma, no sé, yo creo que ganas otras destrezas y otras habilidades que no las desarrollas cuando tú estás siempre en tu zona de confort, que es tu ciudad, tu universidad. Totalmente. Y por último, nos gustaría que dierais algún consejo o recomendación para aquellas doctorandas y doctorandos que se estén planteando realizar una estancia internacional. O si hay algún aspecto que no hemos nombrado y que queráis también reseñar. Celia, por ejemplo. Bueno, yo les animo a realizar la estancia predoctoral porque, bueno, creo que podemos sacar de conclusión que es algo muy enriquecedor en todos los aspectos. Les diría que no se agobiasen en el proceso previo. Creo que es quizá el peor en el momento en el que dices, vale, me voy de estancia, pero no tengo dónde alojarme. Que no se agobien porque al final se arreglan las cosas. Y sobre todo que, por supuesto, que aprovechen la estancia para trabajar, pero que no se olviden también de la parte personal y de la parte cultural y que intenten, pues eso, sacar provecho de la oportunidad de estar viviendo durante unos meses en otro país, porque como ha dicho Francisco, no es lo mismo hacer turismo e irte una semana que vivir. Entonces que de verdad intenten pues involucrarse en lo que es la vida del país, conocer las costumbres, no sé, yo creo que eso es de las partes más positivas que yo me llevo de la estancia. Francisco, en tu caso, ¿qué recomendarías? Bueno, yo sí diría que lo planifiquen bien, que elijan un destino que realmente le aporte a la investigación. Creo que eso es fundamental. Y que luego todo va rodando en el sentido de que al final uno va a acabar encontrando alojamiento a pesar de las dificultades. Al final uno se va a saber desenvolver en una ciudad, ¿no? Entonces sé que al principio puede dar mucho vértigo, sobre todo si es tu primera vez que te vas durante tanto tiempo fuera de casa. Y aunque pensemos que es un coste personal y económico, yo creo que luego lo que te aporta realmente sí que te aporta, o sea, sí que te llena. Entonces yo sí invito a que la gente lo haga, que no tenga al principio rechazo, que no lo vea como un requisito, que lo vea como una experiencia y que a partir de ahí yo, vamos, por mi experiencia digo que la primera vez sí tenía como mucho vértigo, ¿no? Porque era la primera vez, pero es que ya esta es la tercera y no sé, me quedo con la parte tan positiva de la experiencia que es que de verdad que invito a que la gente haga estancias porque, vamos, yo no puedo decir otra cosa. Yo sí que los animo realmente a que lo hagan y que no, que van a haber ayuda, que la Universidad de Málaga, por suerte, da mucha ayuda. En mi caso ya he dicho que he accedido a 3, que a nivel económico yo creo que se puede cubrir los gastos de manutención, alojamiento y transporte y que eso no sea un impedimento para irse y que lo único que hay que tener es ganas. Y en tu caso, ya por curiosidad, Francisco, ¿te ves desarrollando el resto de tu carrera allí en Lisboa o te gustaría regresar? No, a mí me gustaría, o sea, quiero regresar, me gusta estar en Málaga, resido en Málaga, pero no es incompatible compatibilizar parte de tu carrera afuera. De hecho, bueno, otra cosa que nos piden durante la etapa postdoctoral es que ven positivo que parte de tu labores y tu trabajo de investigación lo realices fuera, ¿no? Entonces, si tienes la suerte de encontrar un centro en el que te acogen y te integran y tienes posibilidades económicas a través de ayuda e irte, yo, vamos, no lo veo incompatible que estés como a medio caballo, ¿no? Entre un destino y otro, ¿no? Entonces, no sé si estaré aquí o no, en el sentido de si hace un contrato postdoctoral y podré seguir haciendo mi trabajo en Málaga, pero no creo que sea tampoco tan dramático el hecho de irte de estancia hoy, hacer trabajo fuera, no sé. Si te sientes cómodo, yo creo que no es algo que hay que verlo como algo negativo. Claro, siempre es enriquecedor también, ¿no? A lo largo de tu carrera, pues eso, estar un tiempo fuera y lo que habéis comentado, respirando también, tanto personal como profesionalmente, el ambiente de otro país. Celia, ¿tú te ves haciendo más estancia, aparte de la que ya tienes preparada para abril? Pues bueno, no lo sé, supongo que según vayan surgiendo las distintas oportunidades, según los contratos a los que vaya pudiendo acceder, porque ahora mismo tengo contratos hasta septiembre, entonces pues tendré que ir viendo las distintas posibilidades que se me ofrecen
y decidir. Aunque, por supuesto, yo vivo en Málaga y me gustaría pues quedarme en Málaga. Muchísimas gracias a ambos por contarnos vuestra experiencia en este episodio de Doctorando que no es poco, centrado en la realización de estancias internacionales. Gracias por vuestro tiempo también. Y recordamos a nuestros oyentes que dejaremos enlaces a diferentes recursos relacionados con la temática de este programa, a las ayudas que habéis comentado y demás. También invitamos a que nos envíen sus preguntas, dudas o sugerencias de temas que quieran que tratemos en futuros episodios. Sabemos que es un tema muy amplio, todo lo relacionado con la tesis, pero intentamos hacer una radiografía general. Para eso tiene nuestras redes sociales, @umadivulga en Twitter e Instagram, o bien en el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando que no es poco y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red Podcast UmaDivulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.